Para analizar gráficamente una función cuadrática se utilizan los mismos conceptos que en cualquier otro tipo de función. Sin embargo, existen algunos conceptos propios de las funciones cuadráticas como lo son la concavidad y el vértice. Entonces voy a realizar este ejemplo en el que vienen prácticamente creo que todos los mismos puntos que se les solicitan en la guía. Lo primero es el dominio de una función. Recuerden que el dominio de una función corresponde a indicar para qué intervalo del eje X existe función. Eso sería analizar la gráfica de la función y ver dónde comienza en el eje X y dónde termina, de izquierda a derecha. Esta flecha va a indicar que comienza en el infinito negativo porque es hacia la izquierda, entonces va a ser del infinito negativo hasta la función seguiría hasta otra flecha que querría decir que va hasta el infinito positivo. Y este sería el dominio de la función. Recuerden que cuando tienen de infinito a infinito es lo mismo que escribir números reales. Entonces en este caso el dominio corresponde a los números reales. El ámbito de la función, básicamente el ámbito era lo mismo que el dominio, nada más que para el eje Y. Sería analizar dónde existe función para el eje Y y eso se hace de abajo arriba. Lo más abajo que llega es aquí, hasta este punto, que sería el punto mínimo, y se ubica en menos 9. Recuerden que el ámbito se analiza en el eje Y, por lo tanto no se utiliza este 13, sino que se va a utilizar el menos 9, que es la coordenada en el eje Y para ese punto mínimo. Como aquí es un punto que está relleno o no trae nada, entonces iría cerrado en el menos 9 y termina de subir, nunca, va a continuar hasta el infinito positivo. Y ese sería el ámbito para esta función. El número de intersecciones con el eje X. El eje X sería este y la gráfica dice que está intersecando en un punto y 2. Entonces, número de intersecciones con el eje X, 2 intersecciones. A veces puede ser que no tenga intersecciones. Por ejemplo, si tenemos una gráfica de esta manera, como está más arriba del eje X, nunca se va a cruzar, por lo tanto aquí habría que escribir que no existen. Eso ya lo habíamos mencionado cuando estábamos trabajando con el análisis de funciones normales, nada más para recordarlo. Intersección con el eje Y. En este caso hay intersección con el eje Y, aquí en este punto que está a una altura de 21. Recuerden que como la intersección corresponde a un punto, hay que escribirlo de la forma de par ordenado X, Y. Por lo tanto no es escribir nada más el 21, habría que escribir su coordenada en el eje X, que como está sobre el eje Y, quiere decir que estaría en la coordenada 0 del eje X, sería 0,21. Intervalo donde la función crece. Eso, igual que en las otras funciones, lo que hacemos es separarlo en las partes necesarias. Cuando es una cuadrática vamos a tener que separarlo en dos partes. Que este punto que se llama vértice, que es lo que piden aquí al final de hecho, es el que lo está separando en esos dos puntos de vista que vamos a utilizar. Entonces aquí va bajando y aquí comienza a subir. Cuando pide dónde crece es donde empieza a subir. ¿Dónde comenzó a subir? En el 13. Ese 13 lo pueden dejar abierto o cerrado, no va a variar. Y nunca termina de subir, sería hasta el infinito. Positivo en este caso porque es hacia la derecha. Intervalo donde la función decrece. Comienza desde el infinito decreciendo, entonces desde menos infinito porque es a la izquierda, y termina de bajar en el 13. Y ese 13 puede ir abierto o cerrado. Normalmente se deja en uno abierto y en el otro cerrado. Entonces lo voy a colocar aquí, de esa manera aquí. Sin embargo, pueden dejar ambos abiertos o cerrados y igual estarían correctas. Ahora, esto es uno de los conceptos que son propios de la función cuadrática, la concavidad. Las funciones cuadráticas tienen forma de parábola, que eso es algo similar a una U. Puede ser como esta, donde las flechas o donde la curva está abierta hacia arriba, o puede ser al revés, que sería cuando está abierta hacia abajo. Básicamente es lo mismo, lo que va a cambiar es que en esta primero iba bajando y luego iba subiendo. Aquí más bien primero sube, entonces primero crece y luego decrece. Cuando la curva está orientada hacia arriba de esta manera, donde si fuera infinita va a tener las flechas apuntando hacia arriba, eso se llama cóncava hacia arriba. Y si fuera el caso como esta, donde más bien la curva va abierta hacia abajo, entonces sería cóncava hacia abajo. Y uno de los conceptos más útiles de la función cuadrática es el vértice. Muchos problemas y ejercicios se resuelven calculando la ubicación del vértice. El vértice es lo que normalmente llamamos punto máximo o punto mínimo. Sería el punto en el que la función
cambia de decrecer a crecer o de crecer a decrecer. En este caso, el vértice, ya lo habíamos mencionado, es el punto que se ubica a la izquierda, a la derecha, perdón, en 13 y hacia abajo en menos 9. Como el vértice es un punto, igual que la intersección, hay que anotarla de esta manera, entre paréntesis su coordenada X y su coordenada Y. Para el eje X está ubicada en 13 y para el eje Y está ubicada en menos 9. Y ese sería entonces el vértice de la función 13, menos 9. Y con este ejemplo no deberían tener mayores dificultades resolviendo los ejercicios que aparecen en la guía. Algunos de los de la guía van a ser cóncavas hacia abajo, eso quiere decir que tiene esta forma, pero todo se resuelve igual, nada más que recuerden que si es cóncava hacia abajo, primero va a crecer y luego va a decrecer.